sean bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la secuencia de intubación rápida. Ojo, para que les quede muy claro. Cuando uno aplica la llamada secuencia de intubación rápida, estamos hablando en general de un procedimiento que permite acceder y controlar la vía aérea. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque hay situaciones donde el paciente pierde la permeabilidad de la vía aérea. Esto, que es la permeabilidad de la vía aérea, puede que muchos de ustedes lo hayan escuchado ya en el ramo de fundamentos del PAE, que es aquella cosa que permite mantener el camino despejado desde afuera o desde el medio ambiente hacia los pulmones del paciente para permitir el paso de aire. Porque una cosa es permitir que el aire pueda pasar y otra cosa es que el paciente pueda respirar. Porque hay pacientes que tienen la posibilidad de que su diafragma se va moviendo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando algo me tapa la vía aérea? Algo me tapa ese conducto que me lleva los gases de un lado para otro. Por ejemplo, tengo un paciente que queda inconsciente y comienza a respirar como... Y suena un sonido similar. De hecho, puede que se escuche tal como muchas personas roncan. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque hay situaciones donde la vía aérea se obstruye. Sepan ustedes que la causa más habitual de obstrucción de la vía aérea se produce por la misma lengua del paciente. Hay situaciones donde se puede producir que la vía aérea se tapa por edema de la vía aérea, porque un paciente se quemó la vía aérea, o bien un paciente que tiene un cuadro de alergia severa, que se cierra la vía aérea, o podemos encontrarnos con segmentos de hueso, comida, chicle, dientes que se fracturaron o se rompieron, vómito del mismo paciente, sangre del mismo paciente, secreciones bronquiales del mismo paciente. Entonces hay un montón de situaciones que pueden estar generando que se me tape la vía aérea. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un tubo en la garganta, un tubo que va a permitir que yo pueda permeabilizar y despejar y permitir el paso de los gases de un lado para otro, tanto para que ingrese el oxígeno, también como para que vaya saliendo el CO2. Dentro del contexto, entonces, es que se produce el proceso de la intubación, que parte del proceso de intubación está en la imagen que está ahí disponible, que es a través de eh, introducir un equipo llamado el laringoscopio, que es aquel que va a estar permitiendo que yo desplace la lengua hacia cierta dirección con la intención de que yo pueda observar las cuerdas vocales y saber dónde empieza la tráquea. Dentro de eso entonces, es que cuando yo permito tener este tubo, permito entonces que los gases vayan circulando de manera normal de un lado para otro. Ojo, este procedimiento llamado la secuencia de intubación rápida tiene varias etapas. Por ejemplo, está la preoxigenación, donde al paciente lo vamos a estar primero dándole mucho oxígeno antes de intubarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo ponga los medicamentos para poder intubar al paciente, el paciente va a dejar de respirar. Por lo tanto, tengo que yo a ese cuerpo, a ese organismo, cargarlo de oxígeno para que aguante los minutos que va a estar sin respirar, porque eso va a ser una de las cosas que vamos a generar. Luego, al final, vienen los cuidados posteriores a la intubación. Lo que vamos a hacer el día de hoy en esta clase es hablar de únicamente los medicamentos que están introducidos dentro de esta etapa, que son separados en tres grupos: la premedicación, la hipnosis y el bloqueo neuromuscular. Pero ojo, es importantísimo que estos tres grupos de medicamentos se administren en el orden indicado en pantalla. Tiene que ser en ese orden, porque de caso contrario vamos a tener problemas al momento de manejar al paciente. ¿Cuál es la intención de todo esto? La intención de todo esto es que podamos permitir que el tubo endotraqueal se vaya efectivamente a la tráquea. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque desde el punto de vista anatómico, eh, el tubo que yo voy a estar metiendo por la boca va a tender a naturalmente irse hacia la boca, hacia el esófago del paciente. Y por supuesto que si yo pongo este tubo en el esófago, por mucho que yo le empiece a meter el aire, el estómago se va a llenar de aire, va a subir la presión dentro de la cavidad gástrica, haciendo que el paciente vomite, y como más encima tengo un paciente que no puede respirar o no puede moverse para evitar el vómito se va a ir hacia la vía aérea y va a generar una neumonía por aspiración que genera un daño por una quemadura química en el árbol respiratorio, porque recuerden que
el vómito viene cargadito por el ácido clorhídrico del estómago. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es para poder permitir que el tubo se vaya siempre en dirección a la tráquea. ¿Cuáles son estas tres etapas? ¿Y qué significa cada una de ellas? Primero, la premedicación. En la etapa de la premedicación, vamos a estar entregando un grupo de medicamentos capaces de preparar el organismo del paciente, para que el paciente logre aguantar la misma intubación. Porque la intubación es un proceso que es bastante traumático para el paciente, es muy, muy traumático. Piensen ustedes, tengo que meter un tubo metálico, perdón, un garfio metálico en la boca, meter un tubo en su garganta, tener que estimular las cuerdas vocales, lo que si yo estimulo la cuerda vocal, estimulo el nervio vago y un sinfín de otras cuestiones que van a generar daño al paciente. Entonces, la premedicación es para preparar el organismo del usuario. La segunda etapa es la sedación, porque en la segunda etapa llamada sedación vamos a estar al paciente, como dice la presentación, vamos a estar al paciente sedándolo, lo vamos a dormir, o como nos gusta decir en el mundo clínico, al paciente lo vamos a, comillas, planchar. ¿Qué significa planchar al paciente? Cuando lo sedamos es porque lo estamos dejando al paciente voluntariamente inconsciente para poder facilitar el proceso de intubación. Y luego viene la etapa final, que es el bloqueo neuromuscular. Y este bloqueo neuromuscular va a estar asociado al proceso de bloquear la conversación que existe entre nervio y músculo. Es decir, vamos a cortar la comunicación de la acetilcolina para que no converse nervio con músculo. Porque, por supuesto, si no conversa el nervio con el músculo, no tendría la posibilidad de que el músculo se mueva, así que permite que el paciente esté completamente con sus músculos relajados y sueltos para poder intubarlo. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando el paciente vaya a estar en esta situación de el bloqueo neuromuscular, yo también bloqueo el diafragma. Y si bloqueo el diafragma, el paciente deja de respirar. Entonces uno sabe que estamos literalmente contra el tiempo, porque yo debo al paciente prepararlo, sedarlo, neurobloquearlo. Cuando el paciente deja de respirar, empieza a contar el tiempo en contra, porque yo debo intubar al paciente, debo asegurarme de que estoy en la vía aérea, luego debo fijar el tubo y seguir cuidando al paciente, todo literalmente contra reloj. Porque hay que recordar que si el paciente deja de respirar, deja de entrar oxígeno. Y nuestro cerebro aguanta máximo 2 minutos sin el oxígeno. ¿Y por qué es importante respetar este orden? Es importantísimo, porque probablemente a muchos de ustedes les ha ocurrido que les da la parálisis del sueño, otros dicen se te paró el muerto encima, que en el fondo es cuando uno está durmiendo y uno como que está despierto y tus músculos no responden y es una sensación súper angustiosa y desesperante. Bueno, eso ocurre cuando yo me equivoco y primero bloqueo los músculos y luego los cedo, porque sedar significa bajar la conciencia del paciente hasta dormirlo, versus que el bloqueo neuromuscular solamente genera que el músculo se bloquee, pero no me deje inconsciente. Lo que entonces significa un sufrimiento importante para el usuario en caso de que yo me equivoque en el orden. Entonces, primero el paciente preparo su cuerpo con la premedicación, luego lo plancho o lo duermo o lo cedo con la hipnosis y luego viene finalmente el bloqueo neuromuscular donde vamos a estar, insisto, bloqueando la conversación que tenga el nervio con el músculo. ¿Y para qué? Para hacer el procedimiento que vamos a ver en pantalla y que voy a ir relatando de fondo. Ustedes pueden ver que se está preoxigenando, le estamos dando oxígeno, porque sabemos que en un rato más va a dejar de respirar. Se acomoda el ángulo de visión para que el operador pueda ver el ángulo. Se inserta el laringoscopio en la boca del paciente, voy a poner acá un poquito pausa, y si ustedes se dan cuenta, introduce el laringoscopio y como que mueve la lengua hacia el lado. Ojo, esto es una estructura que es bastante larga. Incluso la punta de este gráfico que ustedes están viendo en pantalla, este gráfico que está por acá, estoy apuntándolo ahora con el lápiz, llega hasta justamente la base de la lengua. Ojo, cuando estimulamos la base de la lengua, es posible que yo estimule el reflejo nauseoso y el paciente pueda vomitar, lo que también entonces me implica otro riesgo. Y también cuando yo activo el, el reflejo nauseoso, yo activo el nervio vago. Y si yo activo el nervio vago, puede generar bradicardia, lo que también me entrega un segundo inconveniente que debo estar
preparado para poder manejar. Ahora, si ustedes se dan cuenta también, vamos a adelantar un poquito el video, se ve al fondo una abertura de carácter vertical que tiene por ambos costados una especie como de membranas. Si ustedes se dan cuenta, es como que todo está rojo y luego tengo una parte que se ve como negra y rodeando la parte negra una parte que es de un color menos rojizo. Desde el punto de vista de la anatomía, esos son las cuerdas vocales. ¿Y por qué es importante ver las cuerdas vocales? Porque las cuerdas vocales determinan el inicio de la vía aérea. Si yo no veo las cuerdas vocales, está el alto riesgo de que el tubo se vaya al esófago con todas las consecuencias y riesgos que yo les comentaba recién. Entonces, tenemos que ver las cuerdas vocales para poder hacerlo. Ahora, alguien puede preguntar, pero profe, ¿por qué me interesa a mí, como enfermero, la intubación, o enfermera, la intubación del paciente, en consideración que la intubación como inserción del tubo es responsabilidad médica? Sí, efectivamente es responsabilidad médica, pero ojo, en Chile, legalmente hay un grupo de trabajadores de salud que tienen la responsabilidad y la posibilidad de hacer este procedimiento, que son los enfermeros que trabajan en el SAMU. Los enfermeros de la atención hospitalaria tienen la formación y los implementos para intubar al paciente. Por supuesto que la gente del SAMU no somos expertos, porque es un procedimiento que no lo hacemos todos los días, pero sí es importante que haya formación en hacerlo porque de eso depende la vida o muerte de un paciente en muchas ocasiones. Pero también, si yo no, si yo trabajo en un hospital, yo no voy a insertar el tubo, pero voy a ser yo como enfermero que tiene que estar preparando, administrando los medicamentos asociados a este procedimiento. Y ojo, en algunos casos pueden ser poquitos y en otros casos para intubar al paciente pueden ser muchos según la condición clínica que tenga cada usuario. Entonces terminamos de verlo, se hace la laringoscopía, movemos la lengua, observamos las cuerdas vocales, luego se toma el tubo y se hace que pase el tubo a través de las cuerdas vocales y luego se ausculta los pulmones para saber que el paciente efectivamente quedó bien intubado y el tubo se encuentra eh, con la posibilidad de insuflar ambos pulmones. Tampoco es bueno meter tanto el tubo, porque cuando uno mete mucho el tubo, se produce la monointubación, que la monointubación es cuando el tubo queda tan adentro que queda solamente en un bronco principal. Si nosotros somos capaces de ver de lado cómo es la intubación, fíjense cómo se da. Si llevamos la lengua hacia adelante, hacia anterior, ingresa el tubo, llegando entonces hasta la vía aérea del paciente y entonces pasa hasta la tráquea. Y como último videito, vamos entonces ahora a ver un video de mucho más cerca de cómo se produce el proceso de intubación y la importancia también de conocer anatomía. Y ojo, la anatomía, ojalá fuera en los libros que nosotros conocemos como el Netter o como el Moore, que salen todos de colores distintos, para nada. Aquí vamos a ver la lengua, orofaringe, paladar duro, paladar blando, epiglotis, todo del mismo color, solamente va cambiando la forma que tiene cada una de las estructuras. Lo único que se ve un poquito distinto son las cuerdas vocales. Que se ve acá entonces es la orofaringe, por acá está, eh, perdón, hacia acá abajo está el paladar blando, hacia arriba está la cara anterior, o da como en dirección hacia la cara del paciente, y eso que está acá como en forma de C hacia abajo es el epiglotis. Lo que estamos viendo en este punto, por acá, es el tubo endotraqueal. Lo que vemos acá con un color un poquito distinto son las cuerdas vocales. Se produce entonces el intento de intubación. Hasta que finalmente entonces el tubo pasa. En este caso podemos observar que pareciera que el que está haciendo el procedimiento es una persona que no la chuta la primera, pero eso es total y absolutamente normal.
piensen ustedes, estamos literalmente metiendo estamos enhebrando una aguja finalmente, es lo que estamos haciendo. Estamos metiendo un conducto que es semirrígido, porque más encima es blandengue, y estamos metiéndolo en la boca del paciente, que todo también es de una consistencia blanda, no es algo que sea rígido, y tenemos que pasar específicamente entre las cuerdas vocales haciéndole el quite a la lengua que me tapa y también el epiglotis que va a estar ahí entre medio obstruyendo. Así que por lo tanto es un procedimiento que tiene alto nivel de complejidad para que lo puedan ver. Y si alguno quiere conocer un poquito más, ahí le dejo entonces con un código QR que pueden escanear con sus teléfonos, o si están en el computador pueden ahí marcarlo haciendo clic, tanto para los Android como para los iPhone. Es un jueguito que está en internet que permite, como comillas, practicar o jugar a intubar pacientes. Como les comentaba recién, tenemos que nosotros tener en consideración que hay tres grandes grupos de medicamentos que vamos a utilizar y vamos, por supuesto, a hablar en orden. Primero aparece la premedicación. La premedicación es un conjunto de medicamentos que, su nombre lo dice, busca preparar al organismo del paciente. ¿Por qué? Porque el procedimiento como tal genera consecuencias. Los medicamentos que vienen después también generan consecuencias. El causal de la intubación también puede generar cambios en el paciente, por lo tanto tenemos que nosotros preparar el organismo. ¿Y cómo vamos a premedicar? ¿Cómo vamos a preparar al paciente? A través de el LOAD, porque el LOAD significa lidocaína, opioides, específicamente el fentanil, atropina, que es un medicamento que ya hemos conversado previamente, y además también la administración de la llamada dosis desfasciculadora. Desde ya les aviso, chiquillos, cuando nosotros hablamos de la premedicación y que dentro de la premedicación está el LOAD, es importante saber que no es que se vayan a administrar todos estos medicamentos, se administra en virtud y a la necesidad de cada usuario. Es posible que yo ponga uno, dos, tres, los cuatro o ningún medicamento que está dispuesto acá, porque, insisto, va a depender de la condición clínica de cada usuario. Primero, como les comentaba recién, aparece la lidocaína como un medicamento que es parte de la premedicación. La lidocaína ustedes probablemente ya lo han escuchado alguna vez como un fármaco anestésico local. También los vamos a volver a conversar cuando veamos la clase de fármacos antiarrítmicos, porque es un medicamento que se utiliza para la arritmia ventricular. No obstante, vamos a estar primero conversando en relación a las últimas dos indicaciones, que la lidocaína, en el caso del paciente de la premedicación, es utilizado para prevenir el broncoespasmo y el laringoespasmo. ¿Qué significa espasmo? Significa que algo se cierra, algo se aprieta. Entonces, por supuesto, si tengo un paciente que tiene la alta posibilidad de que sus bronquios se cierren o que su laringe se apriete y se cierre, por supuesto que haría imposible una adecuada ventilación del paciente y también haría muy dificultoso el proceso de meter este tubo. Por lo mismo, entonces, si tengo un paciente que tiene riesgo de bronco o laringoespasmo, es un paciente al que le vamos a dar lidocaína de manera preventiva antes de poner el resto de los medicamentos. ¿Qué paciente puede estar cursando, qué paciente yo puedo considerar el riesgo de bronco o laringoespasmo? Por supuesto, un paciente que esté con necesidad de intubación por efecto de una patología respiratoria. O si el paciente tiene antecedentes respiratorios, como por ejemplo puede ser el asma, sabemos que el paciente asmático tiene una mucosidad respiratoria que es muy sensible, que ante cualquier cosa se estimula ¡pop! Y se cierra. O por ejemplo tengo pacientes que están cursando con un cuadro de una edematización de la vía aérea, también exactamente lo mismo. Ojo que se puede observar que los pacientes pediátricos tienen una susceptibilidad mayor al adulto a sufrir cuadros de bronco o laringoespasmo. Así que, ojo, porque esto es importante, porque ustedes en la evaluación se van a encontrar sí o sí con preguntas de, tengo un paciente que tiene tal característica, que le pasó tal cosa y tiene tal signo vital. ¿Qué medicamento utilizaría en la premedicación? ¿O qué medicamento va a dejar fuera de la premedicación? ¿O qué medicamentos
varios voy a utilizar para este paciente de acuerdo a su condición clínica. Entonces, si tengo un paciente que sale como antecedente o que es asmático o que tiene edema de vía aérea o cualquier cosa que pueda hacer sospechar esta condición, habría que entonces marcar la lidocaína. Pero ojo, también este medicamento se utiliza para prevenir y evitar la HIC, que es la hipertensión intracraniana, que es importantísima manejar, chiquillos. Pensemos en lo siguiente. Si nosotros tenemos un paciente que su cerebro se inflama, recordemos que el cerebro está dentro de una caja llamada cráneo. Y el cráneo no es flexible. Por tanto, si el cerebro se me inflama, se comienza a apretar en contra del cráneo, lo que hace que aumente la presión intracraniana. No es como la rodilla, no es como el codo que uno se pega y como es flexible puede inflamarse todo lo que uno quiera. Acá no. Está sujeto a estar prisionero dentro de esta bóveda craneana. Si ustedes se dan cuenta, cualquier paciente que pueda significar la lesión o la inflamación del tejido cerebral va a ser un paciente que va a estar postulando entonces a la administración de lidocaína. Pacientes con un traumatismo encefalocraniano, pacientes con un cuadro grave de, por ejemplo, de un proceso neoplásico que causa un tumor que genera una compresión a nivel del tejido cerebral, pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con encefalitis, cualquier tipo de paciente que tenga una situación donde se inflama el cerebro, va a ser un usuario donde vamos a estar considerando el uso de la lidocaína. Este medicamento, que es la lidocaína, ustedes van a encontrar, por cierto, lidocaína en forma de gel, en forma de gel periodontal, en forma de crema, solución tópica, aerosol, etcétera. Pero por supuesto que si estamos hablando de un paciente que requiere ser intubado, tenemos que dar este medicamento de manera inyectable. Pero no de cualquier manera inyectable, que sea por vía endovenoso. ¿Por qué? Porque la lidocaína por vía intramuscular y por vía subcutánea se reserva principalmente como un uso para fármaco anestésico local. Tengan eso en consideración. La lidocaína intramuscular o subcutánea se deja principalmente para ser utilizado como fármaco anestésico local. Si nosotros queremos intubar al paciente, lo que debemos hacer es dar este medicamento de manera endovenosa para que su efecto sea mucho más rápido. ¿Cómo se prepara la lidocaína? Tengo dos formas, en forma de bolo o en forma de infusión. Y por cierto y por supuesto, si estamos hablando que la secuencia de intubación rápida es un procedimiento en el que yo voy en contra del tiempo, evidentemente este medicamento lo vamos a pasar en bolo. Porque si yo paso el medicamento en bolo, la respuesta va a ser evidentemente mucho más rápida. Tengan ustedes en mente, si yo quiero una respuesta inmediata o una respuesta pronta, doy el medicamento por lo general en bolo. Si yo quiero mantener una respuesta en el largo plazo o yo quiero mantener una respuesta que yo obtuve, lo doy en forma de infusión. Por tanto, en este caso hablamos de la lidocaína administrada en forma de bolo. También tenemos otro medicamento dentro de la premedicación que es la letra O, que corresponde a los opioides. En este caso, el medicamento opioide que se utiliza en la premedicación es el fentanil. El fentanil es el primo brígido de la morfina, porque el fentanil se supone que tiene un efecto que es creo que de 1000 veces más o menos más poderoso e intenso que la morfina. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es un medicamento que es 1000 veces más fuerte que la morfina. De hecho, habitualmente ustedes conocen la morfina como un medicamento para el manejo del dolor, pero como la morfina es un medicamento que maneja el dolor, también genera una depresión del sistema nervioso central. En el caso del fentanil, es un medicamento que es tan intenso que genera que el paciente se deprime la conciencia tan rápido que se utiliza como fármaco anestésico. En este sentido, el fentanil lo podemos utilizar de dos formas distintas. Lo podemos utilizar en forma de bolo o en forma de perfusión. Y aquí la conversación es exactamente la misma. Si hablamos de la premedicación, es porque yo quiero la respuesta rápido, porque hay que intubar rápidamente al paciente, así que lo vamos a dar en forma de bolo. Ahora, si más adelante el paciente yo lo quiero mantener dormido, cuando mantengamos la sedación, sería entonces con la perfusión. De momento, como hablamos de la premedicación, sería en forma de bolo. Pero ojo, el fentanil, como cualquier otro medicamento opioide, tiene efectos secundarios tales como, por ejemplo, la hipotensión. Por lo tanto, en un paciente hipotenso, yo no puedo poner fentanil. ¿Cuál es el valor de corte? Una sistólica de 90. Con sistólica de
90 milímetros de mercurio hacia arriba, yo sí puedo poner fenta, y con una sistólica de 90 milímetros de mercurio hacia abajo, el fentanil no está indicado, porque no puedo poner un medicamento que sea un vasodilatador a un paciente que ya tiene la presión baja. Este medicamento, que es el fentanil, es un medicamento que viene en forma de parche cutáneo, pero el parche cutáneo de Fenta se deja, por supuesto, para el paciente que tiene cuadros de dolor muy intensos, por lo general el paciente con un cáncer a nivel terminal. Como acá hablamos del proceso de la intubación del paciente, evidentemente tiene que ser por vía endovenosa. Ojo, fíjense bien, este medicamento viene en presentación de 0,1 miligramos en 2 ml, de 0,5 miligramos en 10 ml. Y se prepara de manera distinta. Si el medicamento yo quiero que haga un efecto rápido, lo doy en bolo. Y lo preparo de 0,1 miligramos en 10 ml. Y si va en forma de infusión, 2 miligramos en 100 ml. Por supuesto que si al paciente le quiero dar el medicamento para premedicarlo ahora, va a ser en forma de bolo, preparándose con solución fisiológica. Hagamos un ejercicio al tiro. Y quiero que hagamos este ejercicio porque responde a un tipo de actividad distinta a la que estamos acostumbrados, porque quiero que lean con detalle el ejercicio. Fíjense, tenemos un paciente que pesa 79 kilos y requiere de 1 microgramo por kilo de fentanil por vía endovenoso. La pregunta es, ¿cuántos ml hay que administrar? Les insisto, requiere de 79 perdón, de 1 microgramo por kilo y pesa 79 kilos. Una pequeña ayuda. Cuando el medicamento es en bolo, recordemos que se prepara de 0,1 miligramos en 10 ml, y con el medicamento es en forma de infusión, se prepara de 2 miligramos en 100 ml. Así era, no estaba tan perdido. Chiquillos, les otorgo entonces 1 minuto de tiempo y díganme ustedes, ¿cuántos ml de medicamento vamos a poner a este paciente? Tenemos un paciente que pesa 79 kilos, tiene dosis indicada de 1 microgramo por kilo, y entonces el paciente requiere en total 79 microgramos. Este medicamento, como es en bolo, lo vamos a preparar de 0,1 miligramos en 10 ml. Hasta ahí nada distinto porque la misma pregunta me lo dice. Pero tengo un gran inconveniente. El medicamento se prepara en miligramos y la dosificación está en microgramos. ¿Qué debo hacer? Yo debo permitir la conversión para que ambas unidades sean iguales. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debo decirme, oye, si es que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, entonces los 79 microgramos, ¿cuántos miligramos son? Son 0,079 miligramos, porque estoy permitiendo que ambas unidades tengan el mismo ítem de medición. ¿Y de aquí para antes, como ya estamos acostumbrados? Multiplicamos cruzado, se divide por aquí el que queda solo, y entonces el paciente requiere de 7,9 ml para la administración de este fentanil en condición de la intubación. Otro medicamento, además de la lidocaína, además del opioide fentanil, que aparece dentro de la premedicación, es la adiatropina. La atropina es un medicamento que ya conversamos. La atropina es un medicamento que estaba dentro de la clase de los parasimpaticolíticos. Recuerde que un parasimpaticolítico es un medicamento que me bloquea el parasimpático. ¿Por qué hacemos esto? Porque es habitual que el paciente que va a ser intubado durante la laringoscopía, que es cuando uno mete este garfio metálico, el paciente curse con bradicardia. ¿Y por qué se da esto?
Porque la parte más que más se introduce dentro del paciente, que es la punta del laringoscopio, comienza a estimular la base de la lengua. Cuando se estimula la base de la lengua, se genera la activación del reflejo del vómito. Y cuando se activa el reflejo del vómito, se activa el nervio vago. Y cuando yo activo el nervio vago, se genera la llamada reacción vagotónica que estimula el parasimpático. Y todavía no terminamos, porque cuando yo estimulo el parasimpático, yo al paciente le puedo generar bradicardia. Es por lo mismo que vamos a dar atropina, para evitar la aparición de esta bradicardia, porque insisto, la laringoscopía estimula la base de la lengua, reflejo del vómito, nervio vago activa el parasimpático y el parasimpático genera bradicardia. Por lo tanto, vamos a dar un medicamento para prevenir esa bradicardia. ¿En qué pacientes vamos a dar atropina? Por supuesto, en pacientes que cuando los vayamos a intubar ya estén bradicárdicos. Si tengo un paciente que tiene frecuencia cardíaca de 100, 110, claramente no hace falta la atropina, porque le subiría la frecuencia sobre lo normal. Lo que yo quiero hacer es evitar que llegue bajo lo normal. Entonces, pacientes con bradicardia o con tendencia a la bradicardia, ponemos atropina para este paciente. También lo otro, el paciente pediátrico es un paciente muy susceptible a la aparición de la reacción vagotónica. Por lo tanto, si tengo un paciente pediátrico, debo considerar de manera muy seria el uso de atropina. Ahora, si tengo un pediátrico con frecuencia de 120, por supuesto que no lo administro. Si ustedes se dan cuenta, todo depende del criterio con el que yo esté trabajando. Ahora, alguien podría preguntar, pero profe, ¿por qué esta cuestión a usted le está pasando a nosotros? Porque nosotros no elegimos el medicamento, pero sí nosotros tenemos que estar preparados para aquello. El médico va a decir, ¿sabes qué? Pongamos este medicamento, entonces va a ser mucho mejor en virtud de la seguridad del paciente que el medicamento ya lo tenga a mano. O también lo otro, para poder permitir que el equipo trabaje de mejor manera. Imagínense usted que se enfrentan, ustedes como enfermeros que llevan trabajando 5 años, se enfrentan con un médico que está recién partiendo y que por supuesto puede tener ciertos errores o ciertos elementos de inexperiencia. Y si tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 55 y está cursando con un bloqueo auriculoventricular y el médico dice, ya, voy a intubarlo, uno pregunta al tiro, oiga, doc, ¿ponemos atropina o no? Porque con eso entonces también estamos colaborando en el mejor manejo clínico del paciente y créanme que si ustedes dan sugerencias van a ser súper bien valoradas porque, insisto, van a estar cuidando al paciente y no únicamente haciendo procedimientos que no serían finalmente en la enfermería. Este medicamento, por supuesto, que como es un fármaco parasimpático lítico, tiene todas las consecuencias propias de un parasimpático lítico. Palpitaciones porque puede que yo aumente en demasía la frecuencia cardíaca y también los efectos anticolinérgicos, tales como sequedad de la boca y dificultad para la micción. La preparación ya es conocida. Ustedes bien saben que la atropina viene de 1 miligramo en 1 ml, pero en este caso tenemos que administrarlo por vía endovenoso y va en forma de bolos. Si es el paciente adulto, se pasa directo. Si es para el paciente pediátrico, se pasa entonces preparado de la manera que está dispuesta en pantalla, de 1 miligramo en 10 ml. Y de hecho, esta era justamente una de las preguntas que estaba dispuesta en la prueba de cálculo de dosis para algunos de sus compañeros. Así que este ejercicio, como ya lo hicimos, vamos a dejarlo y pasarlo por alto nomás porque ya está hecho, no nos demos esta lata. Pero ojo, tenemos también el cuarto elemento de la premedicación, que es la letra D, llamada la dosis desfasciculadora. Y ojo, la letra D no es ningún medicamento en específico. Mm. ¿Cómo armamos esta cosa? Porque me está diciendo que hay un medicamento que permite la dosis desfasciculadora, pero en esta parte de la clase no tiene nombre. ¿Por qué ocurre eso? Por lo siguiente. Recordemos que el proceso de intubación con su medicación tiene 3 etapas. La premedicación, que dijimos que vamos al paciente prepararlo, y lo recordamos como el LOA. Voy a marcar bien grande la D. Luego viene la sedación o hipnosis, como ustedes le quieran llamar, donde el paciente vamos a hacer que se me quede dormido. Y luego viene la tercera y última etapa, que es el
bloqueo neuromuscular. Y como les comentaba, yo voy a generar el bloqueo de la comunicación entre las neuronas y los músculos. Cuando uno va recurriendo a la materia de cada uno de los grupos, me voy a encontrar con diferentes medicamentos dentro de cada grupo. Y por supuesto también que el bloqueo neuromuscular también tiene sus determinados medicamentos. Atención con esto. La dosis desfasciculadora, que es parte de la premedicación, corresponde al 10% del medicamento bloqueador neuromuscular. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que yo debo saber cuánta dosis de medicamento voy a poner al final para poner el 10% al inicio. Esto entonces habla de que se requiere una planificación absolutamente rigurosa, porque si yo me equivoco en sacar las cuentas, voy a interrumpir el proceso completo. Vamos haciendo de manera más entendible. Al paciente lo premedicamos, pero antes de premedicarlo, saqué todas las cuentas de dosis y dejé todos los medicamentos preparados. Para la sedación hice lo mismo. Vi qué medicamento correspondía, preparé la dosis y lo dejé preparado, cosa de llegar a administrarlo cuando me lo pidiera. Para el bloqueo neuromuscular lo mismo. Me dijeron la dosis, saqué en cuenta de la cantidad de medicamentos y lo dejé listo y preparado. Si del medicamento bloqueador neuromuscular mi resultado es que tengo que dar 100 miligramos del medicamento bloqueador neuromuscular, el 10% lo pongo en la premedicación. Es decir, de esos 100 miligramos, yo voy a poner acá 10 miligramos del bloqueo neuromuscular. Insisto, de esos 100 miligramos del bloqueador neuromuscular, yo voy a sacar un 10% y lo voy a poner ahí en la letra T. Para finalmente, cuando yo llegue al final en la etapa del bloqueo neuromuscular, como me quedan 90, al paciente le administro los restantes 90 miligramos en esta etapa. ¿Esto por qué se da? Para poder permitir la relajación de un músculo, primero hay que contraerlo. Y lo que hacemos con la letra D es primero estimular la contracción del músculo, cosa que cuando llegue al final al músculo yo lo pille relajado, y con este medicamento hacemos que se mantenga también el músculo liberado y relajado por un tiempo más prolongado para permitir que el paciente se intuba más fácilmente. Con esto les ponemos un proceso de cierre y fin a la parte donde estábamos hablando justamente acerca de la premedicación. Pero también les comentaba que existe una segunda etapa. Esta segunda etapa es la sedación o hipnosis. Recordando que la sedación se refiere al proceso donde el paciente vamos a dormirlo, o como le decimos coloquialmente en el mundo clínico, al paciente lo vamos a planchar. El primer medicamento que vamos a estar nosotros hablando acerca de la sedación es el midazolam. Sí, antes de continuar, para no olvidarme. Si bien es cierto, en la premedicación ustedes pueden elegir ninguno, algunos o todos, en el caso de la sedación se elige solamente un medicamento, para que les quede muy claro desde ya. En la sedación se elige solamente un medicamento. El primer medicamento que aparece acá en este grupo es el midazolam, que pertenece a la familia de las benzodiazepinas. Porque recordemos que las benzodiazepinas es un tipo de medicamento que refuerza el canal de GABA. Recuerden que entre la benzodiazepina llega hasta la sinapsis, permite que GABA se quede en el receptor, manteniendo abierto el canal de GABA para que siga entrando cloro y para que se produzca el efecto que es la inhibición del impulso nervioso. En ese sentido, es el medicamento de elección utilizado para la sedación. El midazolam lo puedo administrar de dos formas distintas, en forma de bolo o en forma de infusión. Pero por supuesto, si nosotros queremos alcanzar en este ratito, de manera inmediata, la sedación,
voy a elegir el medicamento en bolo. Y más ratito, cuando el paciente lo quiera mantener dormido, lo quiera mantener planchado o sedado, sería con infusión. De momento, a través del medicamento en bolo. Pero sí, ojo, este es un medicamento que genera cuadros de hipotensión grave. Entonces, este es un segundo medicamento que no podría utilizar en caso de un paciente hipotenso. ¿Dónde está la presión de quiebre? En 90 de sistólica. De 90 milímetros de mercurio sistólica hacia arriba, sí lo podría hacer. De 90 hacia abajo, la verdad es que no es para nada recomendable porque genera una vasodilatación y a mayor vasodilatación, más baja va a ser la presión arterial. Este medicamento también genera depresión ventilatoria, cosa que ocurre, pero tampoco es tan grave como al paciente lo vamos a intubar. Sería como esperable, por supuesto, que esto pudiera ocurrir. El midazolam es un medicamento que viene en forma de comprimidos, por supuesto para el paciente de mantención o un paciente que es un paciente eh, epiléptico o algún paciente que tenga un cuadro ansioso demasiado importante, pero si es para poder sedar al paciente, lo vamos a utilizar a veces de manera inyectable. Evidentemente, se puede pasar por vía intramuscular, pero si queremos el efecto inmediato, que sea por vía endovenosa. Y ya dijimos recién, si queremos el efecto inmediato, que sea en bolo, y si nosotros queremos mantener el efecto del paciente por un tiempo más prolongado, sería por infusión. Así que en este caso, hablamos de la preparación en forma de bolo. Aquí tenemos un ejercicio que habla de un paciente de 37 kilos que requiere una dosis de 0,1 miligramos por kilo de midazolam. Otro medicamento que aparece acá dentro de los fármacos para sedar a los usuarios es el propofol. El propofol es un medicamento que se usa únicamente para sedar a los pacientes, ya sea para sedarlo de manera inmediata o bien para mantener la sedación. Aquí es lo mismo. Si el paciente lo quiero sedar ahora, en forma de bolo, si el paciente yo lo quiero mantener la sedación, sería entonces en forma de infusión. Este medicamento mm, está contraindicado en pacientes hipotensos. Si tengo un paciente hipotenso, este medicamento por ningún motivo se utiliza, porque es un medicamento que también genera una vasodilatación y cuando se administra, eh, genera una menor presión arterial en un paciente que ya está grave. Además, también este medicamento puede causar una disfunción multiorgánica justamente por la vasodilatación. Se genera tanta vasodilatación que baja la presión y le llega poca cantidad de sangre a tejidos, tejidos que comienzan a fallar, arritmias, depresión ventilatoria, náusea, hipo, y también se ha visto casos donde el paciente presenta posterior al uso de este medicamento desinhibición mendigo de carácter sexual. Este medicamento es un medicamento que viene en forma de ampolla de 200 miligramos en 20 ml, bien decía recién, se puede dar en forma de bolo de infusión. En este caso hablamos del medicamento en bolo que no requiere preparación. Se administra tal como está en la ampolla. Se carga de una jeringa los 200 miligramos en 20 ml y sacamos la cuenta de dosis para el paciente y se pasa en un tiempo de 20 a 30 segundos. Ojo, este medicamento hace efecto al tiro, ¿eh? Uno lo administra y el paciente queda al tiro floppy en 30 segundos. Y si ustedes toman este medicamento, esta ampolla, y ustedes lo ven como de carácter lechoso, literalmente blanco, como si fuera leche, tranquilos porque es el aspecto general y habitual que este medicamento tiene. Ahí también les dejo un pequeño ejercicio de cálculo de dosis que se los dejo a ustedes para su estudio personal. También tenemos otro medicamento, que es el etomidato. El etomidato es un medicamento también utilizado para sedar pacientes. Es un medicamento que se da solamente en forma de bolo. Por lo tanto, como se da en forma de bolo, es un medicamento que no podría utilizar para mantener a los pacientes sedados. No lo podría utilizar justamente por esta condición. Entonces, dentro de aquello, es que nos vamos a dar cuenta que este medicamento también causa cuadros de hipotensión. Pero por fortuna, si ustedes se dan cuenta, el fentanil te hipotensa, el midazolam te hipotensa, el propofol te hipotensa.
el etomediato también te hipotensa. Pero si tuviera que elegir un medicamento de estos cuatro que acabo de mencionar, el que genera menos hipotensión es justamente el etomediato, es el que menos genera hipotensión de los medicamentos que hemos visto el día de hoy. Este fármaco es un medicamento que viene solamente en forma de ampolla, viene de 20 miligramos en 10 ml y se pasa talco, tal como viene en la ampolla sin mayor necesidad de preparación en un tiempo de 1 minuto. Y por supuesto, ustedes pueden contar ahí con un ejercicio de cálculo de dosis para que lo puedan estar revisando en su tiempo personal de estudio, porque vuelvo a insistir, en la primera prueba tuvimos 5 ejercicios de cálculo de dosis y va a ser exactamente igual en todas las demás pruebas. Tenemos otro medicamento como fármaco sedante, que es el tiopental. El tiopental es un medicamento que se utiliza eh, como fármaco sedante, tiene una acción muy, muy rápida, pero ojo, ¿por qué aquí voy a hablar en menos profundidad acerca de este medicamento? Porque el tiopental, bien digo, por lo general se encuentra solamente en las unidades de pabellón y se administra antes de la anestesia general. Por lo tanto, es un medicamento que se ve poco para la intubación de pacientes en servicios como urgencia, medicina, cirugía, las UCI. Es un medicamento que se ve poquitito, pero sí se ve de manera bastante frecuente en los servicios de pabellón. También lo mismo, ya contamos entonces con su respectiva cartilla de preparación. Lo único diferente que les puedo comentar acá, que es un medicamento que viene en forma de fármaco liofilizado. ¿Qué significa eso? Cuando un fármaco viene liofilizado, es un medicamento que viene en forma de un polvillo, una especie como de arenilla, que uno tiene que agregarle líquido, agitarlo, y después de eso entonces vamos a tener la posibilidad de poder administrarlo. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer acá? Yo debería pescar una jeringa con fisiológico, introducir el suero dentro del frasco, agitarlo y luego de agitarlo, una vez que se generó entonces esta mezcla, recién lo saco y lo puedo dar entonces al paciente. Otro medicamento también aparece dentro de los fármacos para la sedación, pero principalmente utilizado en servicio de pabellón, es la ketamina, medicamento que puede ser administrado en forma de bolo de infusión, medicamento que, por cierto, es un medicamento que induce la hipertensión y la taquicardia. También en pantalla vemos cómo se prepara este medicamento, ya sea en forma de bolo o en forma de infusión. Vuelvo a insistir, si es un medicamento en bolo, sería entonces para la sedación inmediata, y si es para el paciente de mantención de la sedación, sería en forma de infusión. En este caso, la ketamina intramuscular no correspondería, porque por supuesto su efecto sería mucho más lento. También lo mismo, ejercicio de cálculo de dosis. Cuando tú a un paciente tú lo deseas generar la sedación, tú estás deprimiendo el sistema nervioso central. Y al generar la depresión del sistema nervioso central, el paciente te queda inconsciente. Pero el hecho de que el paciente quede inconsciente no significa que el paciente va a dejar de moverse. Por lo tanto, una cosa es al paciente dormirlo. Hagamos una cosa. Cuando tú estás durmiendo, tus músculos se apretan. De hecho, saquemos cuenta. Toda la gente que despertamos, porque me sumo, con dolor de la mandíbula, es porque tenemos algún grado de bruxismo. ¿Qué quiere decir? A pesar de que yo estoy inconsciente mientras estoy durmiendo, porque se generó una disminución del nivel de conciencia de manera controlada y de manera regulada, pero igual me baja la conciencia, eh, los músculos siguen apretando. Lo mismo ocurre con un paciente que yo quiero intubar. Muchas veces ocurre que el paciente se queda dormido, yo lo cedo, lo plancho, pero no significa que el paciente, por ejemplo, tenga la mandíbula tan relajada para poder abrirla de tal manera de poder meter el laringoscopio. O también, probablemente muchos de ustedes se han dado cuenta que uno durmiendo de repente va, pega manotazos para lado y lado. O de repente uno cuando se despierta muy de golpe, como que uno se agita y como que da manotazos para todas partes. Eso también puede ocurrir en un paciente que tú tienes que intubar. El paciente que se te duerme no es un paciente que tú te aseguras de que el tubo puede pasar. Si pasa, bacán, excelente. Pero nos vamos a ayudar entonces con otro grupo de medicamentos. Por cierto, chicos, para que no se me vaya a olvidar, antes de seguir avanzando, ¿se acuerdan que en la premedicación yo puedo dar
ninguno, algunos o todos. En el caso de la sedación, yo elijo uno para sedar al paciente durante la CIR, la concentración rápida. Elijo solamente uno de los sedantes, para que no se me vaya a olvidar porque ese datito se me había pasado por alto. Sin embargo, cuando hablamos de los medicamentos que son los bloqueadores neuromusculares, son medicamentos que buscan, su nombre lo dice, bloquear la placa motora. Consulta, ¿cuál es la placa motora? Cuando nosotros hablábamos de cuando se libera la acetilcolina desde el sistema nervioso y esa acetilcolina llega hasta el receptor de nicotina ubicado en el músculo esquelético, bueno, esa es la placa motora. Por lo tanto, lo que yo hago con los medicamentos bloqueadores neuromusculares es bloquear la función de la acetilcolina, porque si yo bloqueo a la acetilcolina no estimula el músculo y el músculo no se logra contraer y como no se contrae, se relaja. Lo que es importante considerar es que cuando yo doy un medicamento que es un bloqueador neuromuscular, yo solamente bloqueo la placa motora, pero no bloqueo el sistema nervioso. Por lo tanto, si yo me equivoco, yo me voy a embolar y me confundí, y primero puse el bloqueador neuromuscular sin poner el sedante, tengan por seguro que el paciente la va a pasar bien, digo, absolutamente mal, y lo van a traumar para siempre, porque va a ser un usuario que va a estar plenamente consciente, pero sin poder mover sus músculos. Sin embargo, como hemos pasado rabia de gran parte de la asignatura, no puede ser de manera distinta, es que tenemos que clasificar en dos diferentes grupos a los bloqueadores neuromusculares. Vamos a tener primero los medicamentos que son los relajantes despolarizantes, donde está la succinilcolina. Un bloqueador neuromuscular despolarizante. ¿Cómo funcionará? De una u otra manera, voy a obligar a que la placa motora se despolarice. Ya vamos a explicar con detalle cómo ocurre eso. Pero por otra parte, tenemos el medicamento que son los relajantes no despolarizantes. Interesante. ¿Cómo funcionará? Su nombre lo dice, a través de una u otra manera, evitar que alguna de las neuronas, sus células, se despolarice. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Y por supuesto, una vez que nos hemos planteado que les acabo de presentar que son dos diferentes grupos, tenemos la misión de poder comprender cómo se genera este proceso. Primero hablemos de los medicamentos neuromusculares despolarizantes. Y como su nombre lo dice, despolarizan. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque los fármacos despolarizantes son medicamentos que tienen una estructura muy similar a la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina llega hasta el receptor de nicotina, se abre y permite el ingreso de calcio en la célula muscular para que el calcio ingrese a la célula muscular y me genere la contracción de aquel músculo. Lo que voy a hacer con esto es que yo voy a dar un medicamento que es tan parecido a la acetilcolina que voy a obligar a que el músculo se contraiga. Y aquí se nos empieza a confundir la cosa, porque ustedes me van a decir ahora, oiga, profe, se supone que usted nos está hablando ahora de medicamentos que tenemos que hacer que el músculo se relaje. Pero usted nos está diciendo que este medicamento el músculo me lo va a contraer. ¿Por qué ocurre eso? Porque resulta que recuerden que cuando yo genero la contracción muscular, el músculo se aprieta, el calcio permite que el músculo se contraiga y luego el ATP hace que el músculo se relaje. ¿Qué vamos a hacer? Voy a obligar a que el músculo se contraiga para que después el ATP lo relaje y después yo le voy a quitar el permiso para volver a contraerse. ¿Por qué? Porque el receptor de acetilcolina ya está ocupado. Y como se ocupó, no se puede volver a repetir
la contracción muscular. Por lo tanto, vamos a decir que cuando hablamos de un medicamento despolarizante, ¿qué creen ustedes que hace la célula? Obvio, la célula se despolariza, lo estoy diciendo, pero aquí comenzamos con problemas. Recuerden que cuando yo tengo la despolarización, en el momento más alto de cuando la célula se despolariza, me ingresa sodio hacia dentro de la célula, pero generamos el problema de que sale potasio hacia afuera de la célula. Por lo tanto, este medicamento, que es el bloqueador neuromuscular despolarizante, principalmente uno llamado la succinilcolina, está contraindicado en pacientes quemados. ¿Por qué? Porque al paciente le puedo generar una hiperpotasemia. ¿Por qué ocurre esto? El paciente gran quemado tiene un daño de la membrana plasmática de cada célula. Nada extraño. Pero cuando yo daño la membrana plasmática de cada célula, resulta que esa célula, ¡pum!, se abre y hace que el potasio que estaba confinado dentro de la célula se libera hacia el líquido extracelular. Por lo tanto, esos son pacientes que ya tienen el potasio alto. Si yo doy este medicamento despolarizante, yo despolarizo. Pero recordemos que parte de la despolarización va a significar que el potasio sale de la célula hacia afuera. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque el paciente que ya tiene el potasio alto por la quemadura, voy a hacer que por un par de minutos también tenga el potasio alto porque yo estoy despolarizando y genera una hiperpotasemia. Y el incremento del potasio en sangre es capaz de generar arritmias. Entonces, curiosamente, si tengo un paciente gran quemado que yo requiero de intubar y lo intubo utilizando el bloqueador llamado succinilcolina, es altamente probable que el paciente se me muera por una arritmia secundaria a la hiperpotasemia y no se me muera por la quemadura. Así que cuidado con el potasio de los pacientes que están con este medicamento. Pero también recordemos que, como les comentaba recién, cuando yo a la célula la despolarizo, yo estoy permitiendo que esta célula haga la pega, y la pega del músculo es contraerse. Entonces yo debo saber también que un efecto secundario de este medicamento puede ser, durante un par de segundos o minutos, tener las postfasciculaciones, donde yo genero primero una contracción del músculo, lo que genera una tensión muscular para que después luego se relaje. Conversemos una cosa. Recuerden que nosotros teníamos la premedicación. La premedicación. También recuerden que habíamos dicho que en la premedicación tenemos la lidocaína, la O de opioide, que es el fentanil, la A de atropina, y también dijimos que teníamos en la premedicación la letra D, que es la dosis desfasciculadora. Recordando que esa dosis desfasciculadora corresponde al 10% del bloqueador neuromuscular. Y aquí viene lo bonito. Recuerden que yo les estaba comentando que este medicamento, para poder permitir la relajación, primero produce una contracción del músculo. Ah, o sea, es que por eso que yo pongo un poquitito del bloqueador neuromuscular al principio, sí, es por eso. Porque cuando yo doy el 10% de este medicamento en la premedicación, permito que durante la premedicación los músculos se contraigan. Después, durante la sedación, el paciente se me duerme y luego, durante el bloqueo neuromuscular, el músculo que estaba contraído por efecto del ATP ya se relaja. Por lo tanto, el 90% que me queda de medicamento lo que hace es mantener por un par de minutos más a este músculo relajado. Todo esto, por fortuna, lo podemos ver representado con nuestros característicos y típicos dibujitos. Tenemos, como siempre, en la parte de arriba una neurona presináptica, en la parte del medio tenemos un espacio sináptico y en la parte inferior tenemos una neurona postsináptica. Dentro de la neurona presináptica, o la que está justo antes del músculo, tenemos vesículas, y dentro de vesículas tenemos los neurotransmisores. A su vez, en la parte que está acá abajo, que ahora sería
una célula muscular, tenemos los receptores de acetilcolina y tenemos los canales asociados a la acetilcolina. Se despolariza la, la membrana, entra calcio, nuestro amigo calcio, que le encanta estar empujando, me genera la exocitosis. Cuando se genera la exocitosis, la acetilcolina llega hasta el receptor, recuerden, nicotínico, porque hablamos del músculo voluntario, se abre el canal, permite entonces el ingreso de iones y yo favorezco la contracción muscular. Hasta acá, nada muy distinto a lo que hemos conversado antes. Pero aquí viene lo distinto. Yo voy a dar el medicamento. Ese medicamento va a ir hasta, eh, hasta el receptor, generando que el canal siga abierto. Sin embargo, va a llegar algún momento en que los iones de calcio dentro de la célula muscular se van a comenzar a agotar. Y como los iones de calcio se van a comenzar a agotar dentro de la célula muscular, la contracción muscular desaparece porque se produce la relajación del músculo. Pero, ¿qué ocurre acá? Resulta que, como yo estoy obligatoriamente manteniendo despolarizada la célula muscular, yo estoy reteniendo en este lugar a la acetilcolina. Yo la obligo, yo le digo, tú te quedas obligatoriamente acá en el receptor, porque tú te quedas acá, porque yo quiero mantener el canal abierto, y mientras tenga el canal abierto, yo no puedo entonces generar una nueva contracción. De hecho, acá se puede observar cómo alguien pescó un trozo de carne, a ese trozo de carne le inyectó eh, succinilcolina, y justamente lo que estamos viendo ahí son las fasciculaciones, que son como la succinilcolina está generando la contracción muscular. Es altamente esperable que una vez que el calcio se acabe dentro de cada fibra muscular, que esa contracción desaparezca y el músculo quede lacio. Ese video lo encontré ahí en las redes sociales, que así como lo dicen, ahí en un perfil que se llama Enfermero de Simulación, que es un colega de España que de vez en cuando vamos cruzando palabras y tiene información bastante importante y bastante buena como para que lo puedan seguir, así que totalmente recomendado. Ahí abajo tienen el link directo al Instagram o ahí también con el código QR. Ya, ¿cuál es este medicamento? Como les comentaba recién, este medicamento es la succinilcolina, medicamento utilizado para la relajación, también conocido como el bloqueo neuromuscular, para poder facilitar la secuencia de intubación rápida. Este medicamento se administra solamente en dosis en bolo de 1,2 miligramos, y es un medicamento que genera bradicardia, hipotensión, fasciculaciones musculares y espasmos musculares. Y también, por supuesto, como les comentaba, genera eventualmente una hiperpotasemia. Es un medicamento que viene en forma de ampolla de 100 miligramos en 5 ml y no requiere preparación para su administración. Chiquillos, tenemos un paciente que pesa 83 kilos y requiere de una dosis de 1 miligramo por kilo de succinilcolina. Consulta, ¿cuántos ml debemos dar a este medicamento para que logremos el bloqueo neuromuscular de este usuario? Les dejo, chiquillos, un par de segundos para que hagan el ejercicio. Este paciente pesa 83 kilos y tiene dosis indicada de 1 miligramo por kilo, así que por supuesto multiplicamos los 83 multiplicado por 1 miligramo, haciendo que el paciente requiera de 83 miligramos para toda su humanidad. Si el medicamento viene en presentación y se administra tal como viene en la ampolla, de 100 miligramos en 5 ml, entonces los 83 miligramos están en 4,15 ml. Súper bien. Pero también recuerden, tenemos los medicamentos que son los bloqueadores no despolarizantes. Y un medicamento no despolarizante va a ser un medicamento que va a estar, su número lo dice,
permitiendo que el músculo se bloquee, haciendo que el músculo se relaje, pero a través de un mecanismo que no despolarice al músculo. Los fármacos no despolarizantes habitualmente se conocen como fármacos curarizantes, porque vienen de una estructura de la naturaleza llamado el curare. Y se trata de un medicamento que es un bloqueador competitivo del receptor. Es decir, el medicamento neuromuscular no despolarizante va hasta el receptor de acetilcolina del tipo nicotínico, pero lo ocupa y no lo deja pasar. Es como si yo a una puerta yo la quisiera trancar y le meto un palito de un mondadiente en la chapa para que la llave no quepa. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Yo estoy ocupando a través de este medicamento el receptor de acetilcolina para que la acetilcolina no logre generar el efecto. ¿Cómo funciona? Ya conocido. Neurona presináptica, espacio sináptico, neurona postsináptica, que en este caso sería el músculo. Vesículas, dentro de ellas tenemos acetilcolina, la membrana se despolariza, ingresa calcio, generamos la exocitosis, damos el medicamento y yo voy a dejar ahora el medicamento bloqueando el receptor. Porque si yo bloqueo el receptor, yo le quito la autorización a esta acetilcolina para que llegue al receptor, abra los canales y me permita contraer el músculo. Así de sencillo funciona este medicamento, que por supuesto es mucho más entendible que el que vimos recién. ¿Qué medicamentos aparecen acá? Aquí podemos ir avanzando mucho más rápido porque les insisto, todos los medicamentos que son de este listado todos trabajan igual, porque son todos no despolarizantes. Que primero aparece el becuronio. El becuronio es un medicamento utilizado para intubar a los pacientes. Es un fármaco que se administra solamente en forma de carga. Significa entonces que puedo utilizarlo solamente para neurobloquear al paciente durante la intubación, pero no lo puedo dar si es que yo quiero mantener al paciente neurobloqueado para que no pelee con el ventilador mecánico. Este medicamento, el becuronio, es un fármaco que viene en frasco de 10 miligramos de forma liofilizada. Ojo, cuando hablamos de medicamento liofilizado, se refiere a un medicamento que viene en forma de polvillo y que yo debo llevar hacia una forma líquida. Hagamos un ejercicio. Tenemos un paciente que pesa 67 kilos, que requiere, una información que me faltó, es únicamente indicar que la reconstitución de este medicamento se da de 10 miligramos en 10 ml. Tengo un paciente que pesa 67 kilos, que requiere una dosis de 0,1 miligramos por kilo de becuronio. ¿Cuántos ml debemos administrar? Te dejo, chiquillo, el espacio para que hagan el ejercicio. El paciente pesa 67 kilos, tiene dosis indicada de 0,1 miligramos por kilo, por lo tanto, entonces, el paciente requiere en total de 6,7 miligramos. Si este medicamento lo preparamos de 10 miligramos en 10 ml, entonces los 6,7 miligramos corresponde, por supuesto, a 6,7 ml después de haberlo multiplicado cruzado y haber dividido para que ya hay aquí el numeral que queda solito, guachito, abandonado. Otro medicamento que vamos a encontrar en el proceso de la secuencia de intubación rápida y particularmente en la etapa del bloqueo neuromuscular es otro medicamento llamado el rocuronio, por algunos comercialmente conocidos como el norcurón. Es un medicamento también que sirve para intubar pacientes con los mismos efectos secundarios. La diferencia está en que el rocuronio yo lo puedo dar como medicamento de carga, es decir, un medicamento en bolo, pero también puedo dar el medicamento en forma de perfusión. Este medicamento, cuando lo administramos, viene en ampollas de 50 miligramos en 5 ml, pero su preparación va a depender de qué manera es la indicación. Si el medicamento lo debo dar en bolo o de carga,
lo preparamos de 50 miligramos en 20 ml y lo pasamos en un tiempo de 3 a 5 minutos. Por otra parte, si el medicamento corresponde que lo demos en forma de infusión, lo vamos a preparar de 100 miligramos en 100 ml. Tengo un paciente que requiere de, que tiene, bien digo, 64 kilos y que requiere una dosis de 0,7 miligramos por kilo. 0,7 miligramos por kilo de rocurón. ¿Cuántos ml damos al paciente? La dejo ahí picando para que hagan ejercicio. Veamos lo siguiente, el paciente pesa 64 kilos y tiene dosis indicada de 0,7 miligramos, por lo tanto multiplicamos 64 por 0,7 y sabemos que el paciente requiere de 44,8 miligramos. El medicamento lo vamos a preparar de 50 miligramos en 20 ml, de 50 miligramos en 20 ml. Por lo tanto, si el paciente requiere de 44,8 miligramos, multiplicamos cruzado, se divide por aquel que me queda solo y entonces el paciente requiere de 17,92 ml. Y aquí conversamos algo. Si ustedes se dan cuenta, tengo dos formas distintas de preparación, el bolo y la infusión. Pregunta, ¿qué significa un medicamento en bolo? Es cuando el medicamento yo lo doy en una embolada, lo doy de un solo tirón, por así decirlo. Cuando damos una infusión, es cuando yo doy una dosificación mantenida en cierta cantidad de tiempo de manera permanente y constante. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la dosis dice 0,7 miligramos por kilo. En algún momento me da la variable tiempo, en ningún momento. Por lo tanto, si no aparece la variable tiempo, debe ser un medicamento dado en forma de bolo y se prepara en forma de bolo. Si este medicamento va a ser administrado en forma de infusión, yo debería ver la dosis, debería estar viendo la variable tiempo y me deberían decir, por ejemplo, no sé, 0,05 miligramos por kilo por hora. Si me meten la variable tiempo, se convierte automáticamente en infusión y lo debo preparar como se prepara una infusión para que esté, comillas, pasando de manera constante este suero o esta bomba de infusión. También tenemos otro medicamento que es un fármaco no despolarizante, que aquí vamos a avanzar un poquito más rápido, que es el atracurio, también medicamento bloqueador neuromuscular no despolarizante, medicamento que se puede dar en forma de carga o en forma de perfusión. Como estamos hablando aquí de que el paciente ahora se me bloquee, hablamos de un medicamento de carga o de bolo, con su respectiva forma de preparación. También tenemos el cisatracurio, otro medicamento de la misma familia, también con su respectiva forma de preparación. Ahora, ojo, de repente hay veces que uno pone estos medicamentos bloqueadores no despolarizantes y a veces el paciente se nos va al chancho, pues a veces el paciente queda neurobloqueado por mucho tiempo. Porque tampoco es bueno tenerlo neurobloqueado siempre, porque si yo lo tengo neurobloqueado siempre, ¿cómo voy a saber yo si el paciente está comenzando a respirar por sí solo o no? No voy a poder. Por lo tanto, existe, para que ustedes sepan, un medicamento que es el antídoto de los bloqueadores no despolarizantes. Es un medicamento que permite que el fármaco no despolarizante deje de funcionar. Ese medicamento se llama el Sugamadex. Es un medicamento que permite revertir o eliminar la función del recuronio y del becuronio. ¿Cómo funciona? Yo me imagino al Sugamadex como una pequeña escobita.
Porque se acuerdan que yo les comentaba que los medicamentos no despolarizantes llegan hasta el receptor y lo tapan para que la acetilcolina no haga efecto. Bueno, resulta que el Sugamadex es un medicamento que pesca al no despolarizante, lo saca del receptor, haciendo que el receptor quede libre para recibir acetilcolina y permitir la contracción muscular. Este medicamento viene en ampollas de 200 miligramos en 2 ml, también vienen en ampollas de 500 miligramos en 5 ml, y es un medicamento que se llama, perdón, que se da solamente en forma de bolo para pacientes pediátricos y adultos. Para el paciente adulto, el medicamento se pasa directo, no requiere preparación, pero para el pacientito pediátrico requiere de prepararlo de 200 miligramos en 20 ml y se administra bastante rápida, de 5 a 10 segundos. Listo, ya terminamos de hablar de la secuencia de intubación rápida, llegamos hasta acá, pero desgraciadamente los medicamentos de la secuencia de intubación rápida tienen un tiempo de duración, porque recuerden, yo di puros medicamentos en bolo, y ese medicamento en bolo en algún momento su efecto va a terminar, y si termina el efecto del sedante, el paciente va a despertar, y tengan por seguro que el paciente, si puede, va a llevar su mano a la boca, va a tomar el tubo y se lo va a querer sacar, se va a querer sacar las vías venosas, los sueros, etcétera. Yo conozco de un colega que el paciente de uno u otro modo se libró de la contención, que cuando uno, comillas, amarra al paciente para evitar que se autoagreda, se le llama técnicamente contención, no, no digan amarrar, se llama contención física del paciente. Y este colega tenía un pacientito que de algún modo la contención no se sabe si quedó suelta o el paciente la forzó hasta que se soltó, no se sabe, pero sea como sea, el procedimiento falló. Y este paciente se liberó la mano, estando desorientado y todo, porque estaba con parte del efecto del medicamento más encima intubado. Se llevó, un paciente varón, se llevó su mano a la zona genital, pescó la sonda Foley y de un solo tirón se sacó la sonda Foley. Para aquellos que no saben, la sonda Foley es aquella sonda que va a través de la uretra y llega hasta la vejiga, pero para poder permitir que esa sonda se quede dentro de la vejiga, tiene un CAF, que es un globito. Significa entonces que ese paciente generó un trauma a nivel uretral cuando se tiró la sonda. Ese paciente tuvo que ir a pabellón justamente por efecto del trauma uretral que sufrió cuando se tiró la sonda. Por lo tanto, si nosotros sabemos que ese paciente eventualmente puede despertar, entonces la idea es que lo mantengamos sedado. Y para mantenerlo sedado, entonces vamos a dar medicamentos que mantengan la sedación. Dentro también de ese contexto nos vamos a dar cuenta que yo puedo elegir dar medicamentos para mantener la sedación, para mantener el bloqueo neuromuscular o ambos. No, no va a haber diferencia según el requerimiento de cada paciente. Pero la cosa está en que yo, para poder decidir la cantidad de medicamento que este paciente requiere para mantenerlo sedado, porque ahora hablamos de la mantención de la sedación, hay que medir qué tan agitado o qué tan tranquilo está. Y existen varias formas de medir este nivel de agitación. Está la escala SAS, la escala Ramsey, la escala RAS, la escala MAS. Y ahí también vamos a ver una pequeña descripción de la escala Ramsey. Pero lo que nosotros vamos a estar conversando con mayor énfasis es la escala de medición de agitación del paciente SAS. ¿Por qué vamos a utilizar esta escala? Porque por lo menos es esta escala la que está disponible y se utiliza habitualmente en servicios críticos de la cuarta región. Entonces, por supuesto, mi intención es poder a ustedes entregarles una asignatura que esté contextualizado a los elementos a nivel regional. Como les comentaba, esta escala de medición SAS permite que uno pueda determinar el nivel de agitación que requiere el paciente, perdón, el nivel de agitación que tiene el paciente, porque a partir de esto yo voy a decir cuánto medicamento requiere. ¿Por qué? Porque cuando yo logro determinar el nivel de escala del paciente, yo logro entonces determinar qué cantidad de medicamento requiere. Pongamos un ejemplo. Si tengo un paciente que se encuentra
intubado, pero es un paciente que despierta al estímulo táctil o verbal suave. Es decir, el paciente, yo como que le toco el bracito y el paciente intubado y todo, me abre los ojos. Y es un paciente que incluso obedece órdenes. Yo le digo, ya tranquilito, y se tranquiliza. Ponga las manitos en la guatita, y el paciente con dificultad y todo, pone sus manitos en la guatita. Es un paciente entonces que puede eventualmente tener conflicto con el ventilador mecánico y no poder acoplarse bien al ventilador mecánico. Entonces lo importante es que lo cedemos, po, para que no esté peleando con el ventilador. Por lo tanto, ese paciente que está sedado se encuentra en escalón 3. ¿Qué voy a hacer? Primero miro el fentanil. O A, para no confundirme. Letra A, miro el fentanil. Digo, ok. Escalón 1, 2 y 3. El paciente en escalón 3, el fentanil corresponde a 1,8 microgramos por kilo por hora. Pero de forma simultánea, a ese paciente también le vamos a dar midazolam. Y buscamos el escalón 3 del midazolam y yo saco cuenta entonces que este paciente requiere de 0,045 miligramos kilo hora de midazolam. Y por supuesto que tanto el fentanil como el midazolam son medicamentos que tienen un estrecho margen terapéutico. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que automáticamente la pregunta va a ser, administre según corresponda, pero en sus corazones debe decir a cuántos ml hora cada medicamento, sabiendo que cada medicamento tiene una dosis distinta y cada medicamento se prepara de manera distinta. ¿Qué medicamentos van a aparecer dentro del uso de la escala SAS? Vamos a ver el fentanil. Mismísimo medicamento que ya conversamos más temprano, es el mismo, no hay nada distinto. Solamente la única diferencia es que esta vez el medicamento lo vamos a preparar en forma de perfusión. Cuando el medicamento lo doy en forma de perfusión, porque ahora me van a estar dando la variable hora, como lo vimos acá, lo vamos a preparar de 2 miligramos en 100 ml en infusión. Si fuera en bolo sería 0,1 miligramos en 10. Pero aquí claramente, como me están dando la variable hora, me están diciendo tiempo. Y si me dicen tiempo, es entonces en infusión. Entonces, aquí yo les cuento que vamos a tener un paciente que pesa 77 kilos y requiere de 2 microgramos por kilo por hora de fentanil. ¿Cuántos ml hay que administrar? Aunque ustedes saben también que yo les podría decir, administre según corresponde. Adelante con el ejercicio. Ya, chiquillos, vamos entonces a ver cómo vamos con esta cosa. Nos vamos entonces a dar cuenta que por acá. Si el paciente pesa 77 kilos y requiere dosis de 2 microgramos por kilo por hora, lo primero que hacemos es multiplicar el peso del paciente por la cantidad de medicamento indicado, porque recuerden que aquí dice microgramos por kilo por hora. Así que esto nos da que el paciente requiere de 154 microgramos por cada hora. Por fortuna, en este caso, la unidad está dado en horas y me estoy preguntando en horas. Por lo tanto, aquí no hace falta que estemos multiplicando por 60 o dividiendo 60, no, porque me coincide la unidad de medición de tiempo en la información y en la pregunta. Pero aquí tenemos algo extraño. El resultado de la cantidad de medicamento que el paciente requiere por cada hora me da en microgramos y el medicamento yo lo preparo en miligramos. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un pequeño paso extra, porque debemos recordar que siempre un miligramo es igual a 1000 microgramos. Dentro de ese contexto, entonces, es que decimos, oye, si un miligramo está en 1000 microgramos, entonces los 154 microgramos, ¿cuántos miligramos son? Son 0,15
miligramos. O el que le puso 0,154 también da lo mismo, me da igual. Así que nos preguntamos, si 2 miligramos están en 100 ml, entonces 0,15 miligramos, ¿cuántos ml son? 7,5 ml hora, pero para aquellos que pusieron 154, acá, abajito, les da 7,7 ml. A mí, si le da 7,7 ml o 7,5, maní, porque por lo menos me está indicando que la manera de hacer el ejercicio está adecuada y correcta porque están siguiendo los pasos que se deberían aplicar. Tenemos también otro medicamento, un medicamento conocido, esta vez para mantener al paciente sedado, que es el midazolam. Recordando por cuarta vez, lo vimos, vimos las benzodiazepinas en los ansiolíticos, los vimos en los anticonvulsivantes, lo vimos en la sedación de la secuencia de intubación rápida y ahora lo vemos en la mantención de la sedación. Por cuarta vez, indicamos que el midazolam es una benzodiazepina y todas las benzodiazepinas funciona a través de mantener abierto el canal de GABA para permitir entonces la reacción llamada GABAérgica, que sería la inhibición del impulso nervioso. Dentro de aquello vamos a ver que el midazolam se puede dar en forma de bolo, que en este caso no ha lugar, pero sí yo quiero mantener al paciente sedado. Así que lo voy a dar en forma de infusión. Tengo un paciente que pesa 64 kilos y requiere de 0,05 miligramos por kilo hora de midazolam. ¿Cuántos ml hay que administrar? Recordando que la preparación de la infusión, porque claramente ustedes ya reconocen que es en infusión, es de 150 miligramos en 150 ml. Corre la bolita. Vamos entonces a estar observando también ahí la paz que se suma con su respuesta. Veamos cómo nos da esta cosilla. El paciente pesa 64 kilos, tiene dosis indicada de 0,05 miligramos, así que multiplicamos 64 multiplicado por 0,05, así que el paciente requiere de 3,2 miligramos para toda su humanidad. En este caso, la dosificación indicada, por fortuna, también coincide con la pregunta, que es en hora. Así que nos decimos, si es que este medicamento se prepara de 150 miligramos en 150 ml, entonces los 3,2 miligramos, ¿cuántos ml son? Son 3,2 ml hora que vamos a dar para este paciente, que se encuentra entonces con la indicación de midazolam para la mantención de la sedación. También por si acaso finalmente les puedo indicar y les puedo comentar que el propofol también lo podemos dar para poder mantener la sedación. Propofol, recuerden que era un medicamento que generaba cuadros importantes de hipotensión, y lo puedo dar en medicamento en forma de bolo, pero también lo puedo dar en forma de infusión, porque cuando lo damos en forma de infusión, lo debemos preparar de 200 miligramos en 100 ml. Acá aquí, 200 miligramos en 100 ml. Ojo, tengo un paciente que pesa 77 kilos y requiere de 1 miligramo por kilo hora de propofol. ¿Cuántos ml vamos a administrar? ¿Ml hora vamos a administrar? 77 kilos multiplicado por 1 miligramo por kilo, el paciente requiere de 77 miligramos. En este caso también vemos que por fortuna la unidad de indicación de tiempo en la dosis es la misma unidad de medición de tiempo que en la pregunta. Así que decimos, si 200 miligramos están en 100 ml, entonces los 77 miligramos están en 38,5 ml. Ojo, y si alguna vez yo les pregunto acá ml minuto, esa respuesta sería incompleta. También por ese caso podemos mantener la sedación con la ketamina. También lo mismo, la ketamina tendría que prepararla en forma de infusión, que se prepara de 500 miligramos en 500 ml. También ustedes tienen ahí su respectivo ejercicio de cálculo de dosis para que puedan practicar ese número. Y también, además de que yo puedo mantener la sedación de los pacientes,
yo también puedo mantener el bloqueo neuromuscular de los pacientes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con rocuronio. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Recuerden que el rocuronio yo lo daba para bloquearlo durante el bloqueo neuromuscular de forma de carga. Esta vez vamos a hacer algo distinto. Vamos a dar el medicamento en forma de perfusión, porque lo queremos mantener al paciente eh, neurobloqueado. Chiquillos, tenemos un paciente que pesa 64 kilos, que requiere una dosis de, fíjense bien acá, aquí ya comenzamos a tener algunas variaciones. El paciente requiere una dosis de 5 microgramos kilo minuto, 5 microgramos kilo minuto. ¿Cuántos ml vamos a administrar? Ya, vamos a ver entonces cómo anda la cosa. Tenemos un paciente que pesa 64 kilos, tiene dosis indicada de 5 microgramos por kilo por minuto. Veamos. Ojo, que esto es una forma en que la pueden sacar, pero por supuesto ustedes pueden también buscar alguna manera alternativa siempre y cuando vayan respetando los pasos, así que no hay problema. El paciente pesa 64 kilos, tiene dosis indicada de 5 microgramos por kilo, así que multiplicamos 64 por 5, así que el paciente requiere de 320 microgramos para su humanidad completa, pero por minuto. Y la pregunta va a ser ml hora. Por lo tanto, todavía me queda por seguir aumentando este número. Porque yo sé que si 320 microgramos pasan en un minuto, entonces, en una hora, que son 60 minutos, ¿cuántos microgramos pasan? Multiplicamos por cruzado, se divide por aquí que me queda solo y entonces me dan que son 19.200 microgramos. Pero el medicamento lo preparo en miligramos y este resultado de hora me dio microgramos. ¿Qué voy a hacer? La misma pachamama de siempre, porque sabemos que un miligramo es igual a 1.000 microgramos, por lo tanto, los 19.200 microgramos corresponde a 19,2 miligramos, y quedan entonces acá. Listo, lo terminamos, eso es todo. Porque si 50 miligramos están preparados en 100 ml, entonces los 19,2 miligramos corresponden a 38,4 ml hora. Otro medicamento que también permite la mantención del bloqueo neuromuscular del tipo no despolarizante es el atracurio, y aquí también lo mismo, tienen ustedes su respectiva forma de preparación del medicamento, y también tenemos otro medicamento que permite la mantención del bloqueo neuromuscular no despolarizante con el cisatracurio. Aquí vemos finalmente, chiquillos, vemos un cuadrito que permite que nosotros seamos capaces de poder resumir mentalmente con los fármacos utilizados durante la secuencia en intubación rápida. Para la premedicación, LOAD, lidocaína para prevenir el broncoespasmo, para prevenir la hipertensión intracraniana y, me estaba olvidando, laringoespasmo. El opioide, para sedar al paciente. Ojo, los opioides generan hipotensión. La atropina, para prevenir la bradicardia, que se da principalmente en pacientes pediátricos y por supuesto en pacientes con tendencia a la bradicardia. Y también está la dosis desfasciculadora, que corresponde al 10% del bloqueo neuromuscular. Podemos dar 1, 2, 3, 4 o ninguno, según sea el requerimiento de cada paciente. Luego tenemos la sedación, donde puedo utilizar para sedar a un paciente mida, propo o etomidato, y también fentanil. Pero ojo, mida, propo y fenta son medicamentos que son hipotensores. El etomidato también de hipotensión, pero es un poquito más seguro. El inconveniente del etomidato, que el etomidato lo doy solamente en forma de bolo, por lo tanto no me sirve para mantener la sedación. También se lo suma a este grupo el tiopental y la ketamina. De estos medicamentos vamos a utilizar solamente, insisto, uno para sedar al paciente, para intubar. Luego viene el bloqueo neuromuscular. Del bloqueo neuromuscular vamos a encontrar primero los despolarizantes, que en realidad es únicamente la succinilcolina, y luego tenemos los no despolarizantes. Tenemos los onio, becuronio, rocuronio, atracurio, cisatracurio. Luego tenemos los medicamentos que son utilizados para mantener al paciente sedado, donde vamos a encontrar
una VIC de Propofol, una bomba de difusión continua de fentanil, una bomba de difusión continua de midazolam, que pueden ser incluso en algunos casos de manera simultánea el MIDA y el FENTA por efecto de la escala de agitación SAS que estuvimos conversando, y también puedo dar ketamina de manera continua para mantenerlo sedado. Ahora, si yo quiero al paciente mantenerlo con un bloqueo neuromuscular, puedo utilizar procuronio, atracurio o cisatracurio en forma de una bomba de infusión continua. ¡Pum! Tenemos ahí un pequeño protocolo de intubación de pacientes, que esto involucra al procedimiento completo. La preoxigenación, preparar los recursos, preparar los insumos, preparar al paciente, etcétera. Y también algunas indicaciones de cuándo, perdón, qué es lo que hacer en caso de que el paciente no se logre intubar, que no sea posible la oxigenación, y ahí cuando hay que someter al paciente a una cricotireotomía, que es cuando le hacen un cortecito en la garganta para meter un tubo directamente a través del cartílago cricoides y que llegue hasta la laringe. Aquí. Hoy tremenda clase liberamos, ¿eh?